¿Qué tan difícil es ponerle nombre a un disco? Vamos a empezar por ahí. Ya. Pues yo creo que como cualquier pieza de un acto creativo, puede ser o terriblemente fácil o terriblemente complicado. En este caso, tengo una intuición que aparecieron otras ideas, pero tengo una que estoy tratando de resumir, pero cuando aparece mucho el intelecto, la mente, Ah, te entorpece en ciertos sentidos. Y creo que parte de los resultados afortunados tiene que ver con la intuición o con que la intuición lleva a algún lugar y de pronto lo ordena la mente y está bien. Pero cuando pasa muy del lado de la reflexión reciclada, ahí yo creo que empiezas a complicarte. Y ahora yo me encuentro un poco en eso y digo, no, ya. Entonces probablemente a veces lo define el tiempo, ajá. que en los procesos creativos me parece que es indispensable tener siempre un límite de tiempo, porque si no uno puede irse y las herramientas también, ¿no? Como los ingredientes de vas a cocinar algo, si tienes acceso a todo, pues te Mm. puedes perder. Entonces, tener algo que o uno ponga unas ciertas reglas del juego, pero en un cierto tiempo es fundamental. A ver, y trabajar solo, ¿cómo ha cambiado para ti eso? Porque yo supongo que antes, cuando estabas haciendo algo con un equipo donde todos tenían a lo mejor voz y demás, podían decir, no, pues yo no estoy seguro, pero otro dice, no, nos damos y nos damos. Y Sí, ahora que, especialmente en este nuevo disco, sí. pues es como tu carta de presentación de esta nueva faceta. ¿Cómo cambia para ti el tomar decisiones o te hace falta como algo para decir, ay, me hace falta Ya. sentirme más acompañado para poder, que no depende todo de mí? Pues yo creo que son las dos cosas. Me hace falta porque estoy habituado a, a tomar decisiones en grupo, en conjunto, con Café Tacuba y es, en un sentido es más fácil porque la responsabilidad recae entre cuatro o a veces uno puede llevar la bandera de algo o comandando una idea, pero el visto bueno lo dan todos, ¿no? Entonces Ujú. es una decisión de todos, pase lo que pase. Y es muy bonito porque a lo largo del tiempo he aprendido es difícil, pero a ejercitarme en el dejar ir, en el soltar, que es Ok. parte yo creo que de la vida o de los procesos, repito, creativos de la creación. De pronto uno se enamora de algo que "Y esto es lo más bonito que he hecho o que ahorita hice y que quiero que, y de pronto te das cuenta que no resuena como tú esperas y que incluso no resuena, sino que a veces puede ser no tan bienvenido y y es importante tener esa perspectiva. En este caso, donde aparecieron un grupo de canciones que me han invitado a acompañarlas y que al final se definió que lo esté haciendo en esta aventura en solitario. Digamos que no lo había previsto así, pero surgieron y entonces ahora me encuentro con el lugar donde tengo que tomar muchas decisiones, lo cual en un sentido es más fácil porque dices, no, ahora ya no tomo la decisión, pero conlleva una responsabilidad mayor. eh, pero he tratado de hacerme de un equipo que pueda, al que yo le pueda decir algunas ideas o que nos retroalimentamos. Y en ese sentido, cuando yo encontré este grupo de canciones y que sentí que estaban hablando desde un lugar diferente, Ujú. porque no solamente estaban las canciones, sino ya yo venía probando cuestiones en el estudio que cuando me di cuenta estaba bastante construido y bastante evolucionado. Y por lo general al grupo trato o tratamos de llevar algo de una manera más primitiva, Ok. donde también dé la oportunidad a que no haya nada tan definido para que realmente sean las ideas de todos las que le den rumbo o le den amplitud a a la Ujú. idea. En este caso yo tenía algo ya más avanzado pero de todas maneras, no estaba muy claro yo en dónde podía ubicar estas canciones. Y fue ahí donde me acerqué a Gustavo Santaolalla, Ujú. que él es un productor que ha trabajado con nosotros desde el inicio de nuestra carrera. Fui y le dije, oye, ayúdame a escuchar estas canciones y saber de qué va un poco, qué puedo hacer con ellas, mi sensación es que hay algo que probablemente, así como están ahora,
no van hacia el grupo. Y me dijo, escucho realmente un proyecto que tiene que ver con algo que te está pasando, con algo que estás traduciendo, y que al estar cantadas todas estas canciones por ti, ya en el nivel en el que están de producción, creo que sería interesante que pudieses considerarlas para compartirlas en una aventura por tu cuenta, porque seguramente si las llevas al grupo se pueden trabajar, etcétera, pero esto ya tiene una cosa a nivel como energético y espiritual que me parece que si seleccionamos de todo esto que trajiste algunas de ellas y hacemos algo que le dé sentido, puede ser una obra que esté concreta, con un número de canciones que sea prudente y que al final están cantadas por ti, que eso es lo que me dijo, más me llama la atención, ¿no? Yo sé que cantas y eso, ¿no? Yo sabía que puedo cantar algo, pero pensar en un disco todo con mi voz me resultaba como... Yo había pensado que iba a ser algo con colaboraciones, pero me dijo, no, al contrario, creo que lo que estoy descubriendo es que en este momento es algo que emocional y energéticamente, como lo dije, se traduce muy bien en las composiciones. Entonces, si te interesa, pues trabajemos y démosle sentido y demás. Entonces ahí empezamos a seleccionar las canciones y es el momento donde ahí yo le deposito un poco la responsabilidad de decir, bueno, pues tú dime qué canciones, ¿no? Estas sí, estas no. Ah, bueno, mira, pienso que esta, pero al final gran parte de la selección y de cómo esta narrativa del álbum podía ser, pues fue fundamentalmente conducida por Gustavo, ¿no? ¿Hace cuánto fue esta conversación con él? Más o menos. Es como 1 año y medio, más o menos. O sea, se ha dado relativamente rápido. Sí. Y estas, por ejemplo, para tener en contexto, tu canción más longeva de estas, sí. ¿Cuánto tiempo tiene y cuánto se hizo ahorita? ¿Cuáles son nuevas? Sí. Probablemente, sí, hay algunas que tienen 1 año y medio, o sea, que es la mayoría, son más, no del año y medio, pero son realmente cercanas. Porque sí partí de una exploración de canciones o de ideas que yo tenía ahí y que dije, bueno, algunas son cosas rítmicas o armónicas nada más y de donde de pronto las vuelvo a escuchar y digo, oye, no, esto merece la pena, a ver qué pasa si la sigo desarrollando. Entonces así empecé y evolucionó a algo más fresco, pero sí hay un par que son canciones más antiguas que pueden tener 5 o 7 años, ¿no? Pero el 90% de lo que está es mucho más reciente. Antes de seguir con la conversación, quiero contarte algo importante. Seguro ya escuchaste en el podcast más de una vez la palabra Outsiders o te llegó algo por mail, pero nunca te lo he explicado con calma. Outsiders es un programa diseñado para acompañar y darle las herramientas a emprendedores algo atípicos. Personas que no encajan en un sistema convencional, que son buenos para hacer más de una cosa y que además lo que hacen tiene un impacto positivo en el mundo. En este programa hay artistas, consultores, educadores, médicos, arquitectos, empresarios, en general personas que saben que lo que hacen puede ayudar a muchas personas más, pero que a veces les cuesta cobrarlo como quisieran, o quieren cambiar su modelo de negocio para poder vivir otro estilo de vida, o quieren hacer lo mismo pero a mayor escala o en diferente mercado. Como Ale Tejeda, por ejemplo, que multiplicó sus ingresos 400% en un año. O por ejemplo, Ricardo Rodríguez, que dejó de trabajar para otros y hoy con su propio estudio de arquitectura gana más y sobre todo siente que su trabajo transforma más vidas. Si estás escuchando esto, es muy probable que tú también puedas construir un negocio rentable y alineado a la vida que quieres vivir. Para eso existe este podcast, los eventos que hemos hecho en Dementes y este programa en particular, porque siempre me ha emocionado ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a tomar lograrlo? Outsiders está diseñado para acompañarte a dar los pasos correctos en los momentos correctos. No es un curso de tendencias sobre hacer dinero rápido o crecer en redes sociales o volverte influencer. Aquí trabajamos con fundamentos, con estrategia y con visión a largo plazo, pero con resultados tangibles y rápidos. Dicho esto, hay personas a las que el programa les cambió la vida en tan solo 30 días. Así que si quieres saber más, manda un mensaje directo en Instagram y lo platicamos con más calma. Solo quería abrirte esta puerta y ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Y qué tanto, o sea, qué estaba pasando en tu vida? En lo que, o en tu vida o lo que estabas pensando que tanto él como tú sintieron que estaba en un momento distinto y que resonaba distinto este disco que lo que venías haciendo con los Tacubos, o sea, o que podía usarse para allá el proyecto. Es buena pregunta. Me voy a contextualizar un poco porque creo que ahora que lo pienso sí incide, porque en algún momento dado en el pasado
hice alguna exploración de qué Ujú. pasaría si siguiera yo trabajando sin pensar en dónde iba a terminar, pero también de pronto mostrándole algo a Gustavo en el pasado o a la gente, como que había cosas buenas y otras que no resonaban tanto. Ujú. Pero Em, varios singles que y, salieron. Ujú. exactamente, de pronto, pero esta canción merece la pena y salió un sencillo, o si me pidieron hacer algo para algunas películas y hacer unos temas y qué sé yo. Y eso fue como una especie de pinino en un escenario en solitario, ¿no? Del cual de pronto dije, capaz que da para hacer un proyecto más amplio, pero entre el grupo, entre cuestiones que me han invitado a A producir a otros producir. artistas y mi vida familiar y cómo ha ido creciendo, pues también ni me quedaba tiempo y también me escudaba un poco yo en decir, bueno, no, es que no tengo tiempo para hacer algo más, ya Ajá, ves, pero me ajá. decía a mí mismo al final, pero estas canciones fueron mucho más estridentes en su llamado y no pude ocultarme, digamos. Okey. Entonces, pero iba a regresar un poco ¿Qué estaba pasando ahí? Ajá. exactamente. Y cuando llegó la pandemia, yo y mi familia vivíamos en la Ciudad de México y después de unos meses tuvimos la oportunidad de mudarnos a un lugar que se llama Valle de Bravo, que Mm, está a un par de horas de la Ciudad de México. Es un lugar donde, pues en una zona geográfica donde se trata de la naturaleza, ¿no? Es muy montañoso, verde, mucha humedad, agua. en el eh, colegio los niños están ahí el en la colegio, naturaleza. exactamente, la naturaleza, viven prácticamente, mis hijos y mi hija han vivido en el campo estos años. Y cuando llegué ahí, la gente y demás decían, no, pues ahí vas a encontrar toda la inspiración que necesitas porque es una belleza y qué sé yo. Y yo dije, no lo sé". Y después de un rato dije, nada que ver, este, encontré una soledad que no, me di cuenta que la ciudad, pues es un protagonista, o estas grandes ciudades como Monterrey, pues son protagonistas en todo el tiempo porque para bien y para mal te acompañan, ¿no? E igual te acompañan. Entonces es como una compañera y por eso las ciudades que tienen este voltaje de todo tipo, pues producen tanto, a todo nivel, ¿no? Son ciudades muy interesantes y peligrosas a la vez, ¿no? Ujú. Entonces vives dentro de una complejidad en la que de pronto llegas a un lugar donde dices, no, está todo muy bonito, ¿no? Le faltaba estímulo, que, o sea, Y yo decía, sí, está todo muy bonito, pero yo no me hace falta algo. Y entonces fue un proceso donde em, descubrí que empecé a tener una conversación conmigo que no había tenido nunca la oportunidad, ¿no? okey. Em, O sea, en ese espacio, en ese tiempo de en no hay ese mucha tiempo, sí, y de interrupción. no hay mucha interrupción y de no pasármela bien en un inicio, ¿no? Decir, no, pues aquí hay algo que como adicto a la ciudad, ¿no? Así Ajá, de pronto decir, "Chuy, me estoy así", ajá. no me encontraba del todo como yo hubiese querido. O como te Pero lo pintan también, de que no vas exactamente, ahí, te vas a o como cuando vas relajar a un y todo. lugar, no, esto es un paradisíaco y sí, está bueno si vas de turista unos días, pero de pronto encuéntrate con eso. Afortunadamente, ¿no? Yo lo puedo decir, happy problems, como dicen, ¿no? Ajá. Porque pues, hay gente que, yo repito, soy afortunado y tengo esa posibilidad y tuve la posibilidad de mudarme y no me puedo quejar, pero sí hubo algún proceso que descubrí que después de un tiempo empecé a conocer algo que no conocía de mí, ¿no? Okey. Y que mucho empecé a aprender a través del ritmo de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Hay cosas que puedes, que puedes tú calendarizar, organizar, pero que va a llover una temporada, que va a hacer calor, que vienen las secas, que viene el polvo, que hace frío, que hace todo eso, no lo decide uno. No, ¿sabes qué? Hoy quiero mañana sin frío. No, no, Sí, pues no me no, conviene, tengo no me evento. conviene. Eso, eso. No me conviene. Entonces sí, cuando tienes esa relación más directa, entre muchas otras cosas, la alimentación o los ingredientes, empieza a tener una relación mucho más cercana a las fuentes de lo que al final de todas maneras acabamos teniendo, ¿no? Que es la comida, la alimentación, pero cuando ves de dónde viene, por qué viene y el respeto que hay ante todo eso, la gente que trabaja mucho en relación a las comunidades, y repito, de dónde nace todo eso y qué es lo que, con cómo te relacionas con, con ese contexto, como que
puedo decir ahora, y estoy pensando en voz alta, que me modificó un poco mi sensibilidad hacia algunas cosas, ¿no? Ok. Y descubrí también otras actividades que me gustaban hacer, pero que ahora me gusta mucho más hacer. Por ejemplo. Por ejemplo, caminatas, trekking, yoga, ¿no? Ok. Practico mucho y también porque hace años me lesioné una rodilla y fuerte y ya no puedo correr, entonces, o cualquier cosa de impacto, pero empecé a correr otra vez, me volví a lesionar, entonces acabé otra vez, digo, hacía natación, aquí ya no hice tanto, pero me dediqué más a hacer yoga y demás y encontré como una transformación que me parece incidieron en la música, ¿no? Ok. O en la manera en la que yo empecé a relacionarme con esas canciones o piezas que estaban ahí. Yo como que me encontré más tranquilo, en un sentido, más sereno y más confiado, por así Ujú. decirlo, de decir, bueno, pues sí, si esto es lo que me está llamando a esta edad, los años que tengo, con el grupo, o sea que dije, pues a darle, ¿no? Porque estoy al servicio de esto también, ¿no? Las canciones están al servicio de algo y yo estoy al servicio de estas canciones y si necesito salir y acompañarlas y cantarlas y hacer unos videos y bailar o lo que haya que hacer, pues me divierto y me divierto, ¿no? Y trato de que el proceso sea disfrutable ya a estas alturas, nada más pensar tal vez en un fin, decir, bueno, es que esto va a ser y que le vaya bien al disco, que le vaya bien a lo que sea, en este caso, este proyecto. Pero ¿qué pasa todos los días? Al final, el resultado es, en un sentido comercial, pues es importante porque a Ujú. mí me dará alguna posibilidad de lo que quiera pensar, colaboración o lo que sea con otras personas, pero ¿qué está pasando el día a día en el estudio o con Gustavo o en mi familia y cómo me relaciono y cómo encuentro el tiempo para producir? Entonces ha Ok. sido, nada, como muchas reflexiones que no había yo tal vez hecho en el pasado. Tienen que ver con esto o con la edad o con lo que quieras, pero ¿Cuántos años tienes hoy? 56. 56. Sí, Ok. la semana pasada cumplí. Así que sí, de pronto digo, en la torre, ya estoy, y empiezas a pensar más, yo ya estoy más cerca del final de mi proceso en este plano, digamos, que Ajá. del principio, cuando empezó el grupo, pues yo tenía 20 años, ¿no? Y no piensas en eso, piensas en lo que haya yo pensado. Ujú. Pero ahora sí, digo, no, pues no estoy para malgastar el momento. Y entonces, Pero, eso. a ver, tengo una duda ya más filosófica de hoy, estas reflexiones que haces, esta forma de entender tu trabajo y tu relación con la música y demás, ¿te hubiera servido, te hubiera hecho bien más joven? ¿O sientes que si tuvieras esta forma de pensar más joven, tal vez no hubiera funcionado para ti ser parte de un grupo y estar haciendo todo este No, movimiento para una carrera muy intensa, sí. ¿no? ¿Te hubiera jugado en contra o a favor? Pues es que creo que parte de la reflexión es que no, no voy a encontrar algo constructivo en esa respuesta. Ya. O sea, Te voy a decir por qué te la pregunto. sí, O sea, no sé si te pregunto porque creo que hoy muchos jóvenes, sí, y bueno, yo ya no me ya, considero tan joven, pero también tengo esta sí, cosa en la sí. cabeza o sea, o es como cuando te dicen, el dinero no importa, cuando ya tienen dinero, Sí, sí, ¿no? Entonces, un poco ahorita es eso de, sí, oye, la tranquilidad, la sí, reflexión y sí, tal, es muy valioso, sí, pero no sé si es porque ya en ese momento y que sí, ya te lograste lo que entiendo. lograste, o si yo soy alguien que está en un principio de mi carrera Sí. o en un momento que me convendría o que podría llegar a sacarle más provecho, el no acelerarlo y tal, o el contrario, ¿no? Ya que tú viviste ambas cosas, estás viendo ambas cosas, Sí. entiendo que no hay como, ay, que hubiera Sí, hecho sí, sí, diferente, sí, pero sí, para sí, alguien sí, sí. más, No, 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 sí, captado. Em, pues mira, yo no cambiaría nada, pero creo que, y probablemente lo da el tiempo o lo que sea, pero sí creo que estar más consciente de cómo estás conectado con tu momento, mm, sea el momento en el que estés, ya, no es algo en lo que yo haya tal vez encontrado esta, esta conversación conmigo y entonces como consecuencia con el exterior. Probablemente me hubiese gustado tenerla antes, yo creo que sí, porque la estoy disfrutando mucho. Y creo que si
si lo hubiera disfrutado o si me hubiera dado la oportunidad, no que no hubiese disfrutado todo lo demás, ¿no? Lo disfruté de otra manera y probablemente y espero que en el futuro lo pueda disfrutar aún más, ¿no? O sentirme como me siento, pero potenciado. Sí. Si esto se hubiera adelantado, pues por supuesto que algo hubiera pasado. Entonces yo pienso que tengas la edad que tengas y sobre todo si estás comenzando algo, un proceso o un proyecto creativo, pues creo que en la medida en la que te identificas, te representas bien, es la medida en la que puedes resonar con el exterior. Ok. Sea lo que te lleve. Y creo que para mí eso es. Si eso sucede, pues ya lo demás es una consecuencia, es un regalo, ¿no? Pero si eso sucede, es muy probable que algo suceda. Que algo pase. Porque pensar al revés, y hay mucha gente que probablemente lo hace y consigue algo, decir, no, yo quiero llegar y quisiera hacer y que me pase esto. Y eso es. O sea, ¿qué canción tengo que hacer ¿Qué para que canción tengo que entonces hacer? ¿O qué actividad tengo que hacer para entonces tener presencia? Y está bien porque capaz que en el proceso de intentar eso, algo ocurre y acabas en otro lugar. Y está muy bien en tener esa como motivación, expectativa, sin duda. Pero creo que nunca olvidar que lo que está pasando es lo importante. Ok. Si algo está pasando, ¿y qué está pasando contigo? ¿No? Sentirte bien con lo sea que haces, aunque a veces también mal, pero a lo que voy es sentirte conectado, ¿no? Porque la creación viene de todos esos lados, ¿no? Ahora mismo yo, o sea, me siento, o sea, estoy pensando en el pasado donde tenía estos momentos así, donde sufría, digamos, y digo, ¿qué necesidad, no? Sabiendo ahora cosas que posiblemente podía haber hecho para no haber padecido algo que hubiese yo atravesado, pero me tocaba atravesar por ahí tal vez para llegar hasta acá. Ok. Tengo varias dudas sobre el tema ese de aprender y avanzar, pero una que no quiero dejar pasar es, durante tu carrera, ¿has tenido algún momento malo o un error o una cosa que digas, esto salió mal, pero que al final, como dices, es que tuvo que, o sea, esto, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto otro de acá, o gracias a ese error aprendí esta otra cosa, o se convirtió en un acierto? ¿Tienes algún ejemplo de alguna cosa? Seguramente ha habido decisiones que posiblemente puedan parecer equivocadas, pero que sin duda creo que o sea, estar atento a que hay muchas cuestiones accidentales que las puede resolver, puede sacarles provecho. Entonces, iré a algo muy reciente, a ver si ahora tengo algo muy... Pero cuando estábamos haciendo el video de Princesa, que es el primer sencillo de este proyecto, estaba con Greg, el director del video, y una de las ideas, o como un poco la columna vertebral de una parte del video, era que yo iba a estar corriendo en el video y en diferentes locaciones, ¿no? Diferentes locaciones exteriores, así como outdoors, en lugares en el país, o aquí, o en otros lugares, pero pues el presupuesto íbamos él y yo así como de mochileros, y viajamos a Coahuila y a Baja California, nada, ahí al Estado de México, qué sé yo. Entonces yo tenía que ir corriendo y ya atravesaba ahí la locación o qué sé yo. Y dijimos, bueno, entonces, primer día de filmación, el Coltal, y llegamos ahí cerca de mi casa, ahí en el bosque, en la montaña, y dijimos, ahora sí, entonces aquí es la locación, a las 6 de la mañana, estaba amaneciendo, vamos a arrancar, y yo bien puesto para correr y todo eso, pero pues yo no, como te decía, no corro, pero dije, para este video yo voy a correr, ¿no? Entonces, ¿listo? Dale, listo, entonces ya, por aquí tú corres, yo te sigo, ok, listo, 1, 2, 3, entonces empiezo, listo, corre, listo, empiezo a correr, corre, y de pronto, ay, alto, me desgarré el muslo así de la pierna izquierda. Primer día. Claro, ni calenté, eran las 6, hacía un frío así que nada, No, te voy a haber hecho. Y dije, ¿en qué momento? Entonces, todo el video así ya echado a perder. Y dije, no, a ver. Pero ¿cómo lo resolvemos? Pues bueno, en vez de eso, mejor, ¿por qué no? Tú eres como una parte del paisaje y ahí das pie a esto y yo paso corriendo. ¿Qué? Entonces, de ese accidente salieron muchas de las escenas y de las secuencias que después vi en el video. Por ahí es un detalle, pero
ahora soy más consciente Ajá. de pensar ¿por qué no? Porque en un momento ¿por qué no? Ya no va a salir, ya no va a quedar como tal. Y dije, Ajá. pues, Sí, querer controlar todo y decir, no, ya, no, ya valió madre ni más, todo. ya valió, no, pues, sí. O sea, sí, ¿qué vas a hacer para resolverlo? Pues para Mm. aprovechar que estamos en este lugar y que mañana tenemos el boleto donde vamos a viajar a Monterrey para ir después más hacia el norte y eso, y pues, no podemos tenemos que entregar, no podemos echar a perder esto, ¿no? Pues entonces así. Y ahí de poquito me fui medio recuperando, hay unas escenas que aparecen, pero estar como atento a cómo puedes tomar algo a tu favor, ¿no? A ver, ¿y qué tan diferente es o cómo manejas la diferencia entre cuando te dicen a ti, ahora tú ser el productor para otros y manejar las emociones de otras personas al decirles esto así no, o yo no cantaría, o sea, como todo ese feedback, eh, o sea, tú que ya has estado de los dos lados, ¿cómo se debe de manejar o cómo te ha funcionado mejor para que el artista brille más? Al, al final y al principio, l- son unos observadores de algo, ¿no? Ujú. Gustavo está observando y dice, o sea, yo digo, sí, bueno, ahora llego a eso, pero está observando algo y es más fácil desde fuera que cuando estás allá adentro en este torbellino, cuando estamos en el grupo así, de pronto, sí, no, quítale, ponle tal, tal, tal y eso, y tenemos una perspectiva, pero es limitada porque estamos ahí. Aquí Cuando llega así. alguien de fuera, es mucho más claro, ¿no? Es, Mm. es- es una cosa física. Si tú estás viendo por un microscopio y te alejas, lo ves todo, pero también tienes que acercarte y a veces estar con el microscopio y la lupa ahí a detalle y demás, pero en este caso el productor, y eso se lo aprendí a él, y supongo que así es con los productores en general y de todo tipo, este, que, que tienen esta perspectiva donde resulta mucho más fácil ver detalles que pueden amplificar alguna idea, ¿no? Ok. Y otros que dices, no, esto está estorbando. Y probablemente tú tienes una relación muy cercana a esta idea o a esta creación, pero lo que estoy viendo es algo que va en beneficio de la canción, del proyecto, del grupo, de la carrera, de la relación de ustedes, Ujú, ujú. de balancearlo. Entonces, lo mismo, yo cuando llego a algún proyecto, ya sea con un grupo o con un artista, trato de tomar esa perspectiva y de ver si hay algo que yo pueda hacer que sume y de lo que no está aportando de la manera más amorosa, pero también pragmática, poder decirle a alguien, pues es que no es lo que tal vez tú estás imaginando. En mi opinión, si confías en mi opinión, yo creo que no va ahí y no. Y cuando es en pro de un proyecto, aunque con lo que estás jugando o parte de la materia prima de la creación, pues son las emociones también, ¿no? Ajá. Entre otras cosas, pero estás muy relacionado con algo y por eso es que cuando estás ahí te enamoras de una pieza o de algo que tú estás diciendo, porque cuando estás escribiendo una canción o la escribes, la llevas y eso pues es como un poco desnudarte y decir, pues aquí están mis emociones, Sí, claro. mi experiencia y de pronto que te digan, pues sí, pero está bien, qué bueno, gracias por compartirlo, pero no es probablemente algo que nos resuene o algo que sintamos que es realmente valioso. Y ahí es donde tienes que de todas maneras ser claro y decir, sí, entiendo, pero probablemente no está aportando lo que tú crees que está aportando y es una... Y el tiempo cura todo al final Ok. y entonces cuando me toca, digamos, o me corresponde decir algo así, pues lo hago con todo el respeto y con todo el cariño que puedo tener, pero también intentando ser objetivo y relacionándome desde ese espíritu creativo que existe en el proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, seguramente te ha tocado o te llegó a tocar de que te dijeran o les dijeran en su momento como Café Tacuba de esa canción no y que ustedes se han defendido Mm. y que hayan dicho no, es que sí, no, es que no, es que sí. Y al final a lo mejor sí fue buena idea. Y regresando a esto, ¿cómo Mm, pasa si tú le dices a alguien eso no y esa persona dice eso sí siendo el artista? O sea, sí. como cuando se le hace caso a ese instinto, porque los dos tienen un instinto, las dos partes, uno Sí. dice yo creo que no y yo creo que sí. ¿Dónde dices está bien, vamos a darle o al revés? Yo creo que pasa, o sea, tanto al final te pueden demostrar que valía la pena defender eso, como tú a veces puedes demostrar que, ¿sabes qué? Pues no.
Y al final, si había algo valioso que tú tal vez no percibiste y que desecharon porque fue tu opinión, pues ya no se va a saber, ¿no? También es algo Ok. que tienes que cargar con esa responsabilidad y que es el reto. Pero Ok. creo que, y entonces aparece el otro tema, que es lo que tú dices, la relación, ¿no? No, Ujú. no, o sea, cuando es algo que de pronto dices, no, es que, ok, aquí me estoy metiendo en algo que aunque probablemente no sea algo que a mí me estimule de la manera en la que yo percibo que le está estimulando, pero esto es más importante que eso, porque Ya. esto es algo que tiene que existir, nada más por el hecho de que tiene una relación tan importante que ya. Y a veces eso dices, bueno, pues, y pasa que, este, tenía razón, ¿no? Pero, pero creo que cuando también confías en alguien y le Ujú. delegas esa parte, puedes tener siempre la conversación y la confrontación y demás, pero no hay que desgastarse demasiado en eso, Ok. y uno como productor, si te das cuenta que esto está generando algo que va a Mm, ser, tampoco es tan importante, ¿no? ok. Si es realmente algo que es importante para ellos o para el grupo, o para él, para ella, pues entonces que así es su proyecto, ¿no? También uno Sí. viene, Bueno, yo, pero es su proyecto, pero al final también es quién lo produjo. Y si dices, ahí sale mi nombre y yo no está tan de acuerdo en ciertos, sí, o pero sea, exacto, ¿no? pero ya son detalles, porque al final, si hay una buena comunicación, queda más menos. Y ese es parte del asunto, ¿no? Porque si Ok. queda como yo quisiera que quedara, pues entonces no hay, n- no hay ese balance. Ok. Y sin duda, esos procesos, pues primero pasa por una relación. O sea, Ujú. cómo te relacionas con alguien Ujú. entre seres humanos y después cómo esa relación se traduce a un proceso creativo y a Ok. una óptica donde hay que sacarle lo mejor espiritual y artísticamente algo que está ahí, ¿no? Y, y a veces, pues sí, te la tienes que jugar. Como a veces, supongo, llega alguien que yo he visto y llegan y saben que aquí no, o sea, por ejemplo, cuando hicimos el re Ajá. y seguía el disco que seguía. Ajá. Eh, pero el re, que fue un disco que al principio no fue, no tuvo la resonancia que tuvo con el tiempo. Conforme fue evolucionando y creciendo, dijimos, bueno, listo, estamos para el siguiente disco. Y llegamos con Gustavo con una idea. Y no solamente las canciones, sino dijo, ¿saben qué? Este, probablemente necesitamos hacer otro tipo de proyecto para poder llegar al siguiente álbum. Ok. Y entonces él nos sugirió, Oh, la avalancha. sabiendo que Ok. nos gustaba y que siempre habíamos tocado covers, nos dijo, ¿por qué no hacen un disco donde los compositores no sean ustedes? Donde hagamos un EP de tal, algo que sirva de transición y que ustedes se relajen. Mm, No haya una cuestión donde es hay que que estas repetir el canciones éxito pasado de... sí, o conceptualizar tanto y es que esta canción es mía, no la tuya. Entonces, algo leyó que todavía no lo Está tengo muy claro que cabrón. cómo lo leyó, pero sí, y dijo, pero evidentemente había algo que estaba pasando y dijo, ¿por qué no hacemos algo que elijan unas canciones y hagamos un ejercicio a ver qué pasa? Empezamos, ok, ¿por qué no hacemos esto y esto? Y nos metimos al estudio y en vez de ser 3, 4 canciones, acabamos siendo un disco de 7 u 8, creo que son, Ujú. y un disco que nos dio otro ciclo gigantesco Sí. de trabajo y de oportunidades y demás. Y muchas de esas canciones que iban a ser el siguiente disco aparecieron después en el Yo Soy. Ujú. Para, para cuando yo había pasado avalancha de éxitos, la única, o sea, no la única, nos dimos cuenta que empezamos a trabajar y la manera en la que nos pudimos comunicar era de manera instrumental, sin decir nada, y se convirtió en el revés. Y ahí Ok. estaban estas canciones que estaban esperando y llegaron al Yo Soy. Pero Gustavo haber tomado la iniciativa y la decisión de decirle, ¿sabes qué? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo creo que no es momento de que se metan a hacer este disco que están pensando hacer. Yo sugiero que hagamos esto. Ok. Y nos dio una O oportunidad sea, para... crees que pudo haber pasado? Que hubiera un tema de, oye, no esperamos tanto éxito, nos fue bien cañón y empiezan las, es que yo lo hice de esta forma y quiero que se repita así y yo lo hice de esta forma. O sea, que pudiera haber un tema No de... sé si tenía que ver con la repetición, pero probablemente que la idea Ujú. no era... Era difícil seguir después del re, con algo. Mm, Yo creo que él dijo, ¿cómo? O sea, ¿qué sigue después del rey? Y cuando llegamos con una idea y yo escuché las canciones, dijo, está muy bien, pero no sé
si es el momento de esto o si es lo más adecuado. Ni siquiera dijo, no, yo creo que lo que le va a ir muy bien es hacer un disco de... Sí, Sino nada más dijo, ¿saben qué? Necesitan es hacer como un ejercicio como tal cual. otra actividad que los ponga en otro lugar para que puedan de nuevo seguir andando. Y esas, por eso digo, no pensó en términos de si las canciones, si el disco estaba bien, si no, sino nos vio qué es lo que el grupo necesita, algo que les ayude a sanar algo, un Sí, proceso okey. y a construir otra cosa. Probablemente un camino es este. ¿Por qué no lo intentamos? Eh, Y esa óptica, ujú. pues definitivamente no la teníamos nosotros. No, O pues sea, claro, no, no, y no. seguramente ni las disqueras ni Ni lo que las, estés no, te van a decir: "No, vete por acá, lo que vete sí, por no, ya otro estaban más, otro más". esperando, ¿y cómo que van a hacer un tal? Y fue después que llegamos, bueno, nuestro disco es un disco instrumental, y dijo la disquera, ¿what? O sea, Ajá, no, ajá. no, No hace sentido ¿cómo no con hace sentido? Y a ver, no, pero después de la avalancha Chilanga Banda, ojalá que yo a Café, ¿cómo van a salir con este disco instrumental? ¿Cómo se les ocurre? Pues y Gustavo lo oyó y dijo, ahora sí es esto. De aquí no sé qué va a pasar, pero creativamente están en otro lugar y es una cosa espectacular, o sea, en su punto de vista, y hay que irnos por este camino. Y sí, entonces, preséntense a la disquera, desarrollemos, trabajemos otra vez, condensamos. Y ese es el trabajo de un productor, ¿no? O de alguien que te quiere, ¿no? Que no solamente tiene que ver con algo, sino que está cuidando de tu integridad también, ¿no? obviamente hoy tú entiendes eso y sabes que fue una buena decisión, pero en ese momento, o sea, cuando te dicen: "Vamos a hacerlo así", ¿qué te pasaba por la mente o como que era tu proceso de pensamiento ahí? De: "Buah, lo que él nos diga vamos a hacer", o Noté que en que hubo cierta reflexión de parte de los integrantes, desde lo individual, pero también desde el grupo, como decir, bueno, sí, ¿no? Pero nosotros ya a esa altura, que llevamos 2 discos trabajados con Gustavo, ya sabíamos que él tenía una perspectiva y una sabiduría que okey, nosotros no. Y confiaban. que podíamos confiarle, a pesar de que más o menos creíamos que sí, que no, pero veamos. Pero sabíamos que admirábamos otros artistas, otras canciones. Dijimos, bueno, ¿qué pasaría si hacemos este cover de esta canción que me gusta? Y si hacemos, y empezamos a explorarlo y se abrió una ventana que no habíamos visto, ¿no? Y Sí, que, y claro. que el que no estuviera el compositor presente nos daba la libertad de destruir prácticamente las canciones, pero para destruir una buena canción necesitas más que un ejercicio afortunado, ¿no? Sí. Pero aquí empezó a pasar que creativamente nos O sea, descubrimos de otra manera. y estaban reconceptualizadas las canciones. O sea, Sí. si te dicen que es otra letra, a lo mejor crees que es otra canción completamente distinta hasta que Algunas, ajá, ajá. algunas. Y cuando estás tú con tu canción, de pronto empiezas, híjole, es que no, es que tal vez la armonía no es esa, no, es que la melodía, Ujú. no, hay cómo les Es que yo digo. no me la imaginé así, yo me la Sí, no, imaginé así. o empieza a pasar algo y estás así nomás, chin, pues bueno, y ya después te acostumbras. Pero cuando no está, pues es así, libre y relajado, sí. Fue muy, muy acertado el acercamiento. Ok, y a lo que hoy cuando haces música, produces para otros, em, o más bien, ¿qué de lo que has aprendido produciendo para otros hoy aplicas a tu proyecto? Porque a cierto punto sabes hacer Sí, todo lo que implica en tu sí, proyecto. O sea, ya has sí. hecho todos los papeles. Hoy de la producción para terceros, ¿qué aprendes para ti o qué usas para ti? Pues tal vez de alguna manera lo dije, pero pues no pensar tanto. Ok. Seguir la intuición y buscar quién me pueda acompañar con una perspectiva que me ayude a resumir, a darle sentido. Eh, Saber que a pesar de que tengas una experiencia más o menos en algo, siempre puede estar acompañado desde lo individual en este caso o desde lo grupal, como sea, suma, ¿no? Hay gente que tal vez está acostumbrado de otra forma, pero en mi proceso digamos, de aprendizaje, Ujú. siempre seguiré pensando que poder tener a alguien que te pueda decir algo que tal vez te disguste, no porque sea ofensivo, sino porque tal vez no es lo que estás esperando que te digan. Y pasa todavía hoy, ¿no? Hay cosas que han resultado mejor de lo que hemos estado haciendo, otras no, y voy aprendiendo, ¿no? Saber, y ahora
a esta edad, repito, puedo ir descubriendo algo, yo creo que es de lo más entusiasmante, ¿no? Saber que hay Ok. un territorio desconocido, que hay más desconocido que conocido. Ok. Entonces, si puedo adentrarme en eso, explorando y aprendiendo algo, pues es mejor que siento que seguir haciendo lo que de alguna manera lo sigo haciendo. O Sí. sea, al final me subo en escenario o ahora mismo voy a subirme en escenario, toco, conozco algo, pero desconozco mucho de eso, que es cantar todo el tiempo enfrente de un Ujú, escenario, ujú. que la gente te esté viendo todo el tiempo. No es lo que yo hago No estás comúnmente. acostumbrado No a estoy eso. acostumbrado a eso. ¿Cómo está haciendo? Pues lo estoy aprendiendo, lo estoy descubriendo y estoy tratando de disfrutarlo. ¿Sientes que sería empezar de nuevo o no? Es Pues en un sentido sí, porque en mucho no, porque no es que esté ahora, no sé, abriendo una taquería y que okey, nunca ajá. me he dedicado a eso. Pero O la sea, sensación, los nervios, el los tal, nervios el son estar sí, no, los nervios son así. Hace unos días que toqué en el Vive Latino, el primero de estos shows en esta exploración en solitario, ujú. antes de subirme yo dije, ¿por qué lo hice? ¿Cómo me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué? Y dije, no, sí lo sé, pero me siento tan incómodo ahorita con estos nervios que Qué no raro. sé qué voy a hacer. Pero sabía que me había preparado, que habíamos organizado, que la gente que me está acompañando en el escenario y alrededor es gente en la que confío, que nos habíamos preparado bien y que iba a salir bien. Ajá. Pero en ese momento dije, bueno, tengo que confiar en eso, pero los nervios no me O los sea, puedo que si te quitar. dijeran: "Oye, ¿sabes qué? Se canceló por lluvia todo esto, tal", hubieras Lo dicho como: compro, gracias. Sí, no, ahí nos vemos. "Ah". Ahí, la siguiente, no sé, lo reconsidero, pero en ese momento ya. Y seguramente me va a pasar ahora que estoy aquí en Monterrey y voy a tocar, pues no se me va a quitar hasta después de algunos otros shows o se va a ir transformando, que eso es lo Okey. interesante, porque también, o sea, con el grupo, cualquier presentación, pues antes del show siempre hay nerviosismo, siempre, más o Ujú. menos, pero es como, o sea, es como si salieras a jugar un partido de fútbol que sabes que vas a ganar casi todas las noches. Sí, No pero es es. diferente. O sea, aquí tú eres el que está tirando el penal durante todo lo que dura tu setlist, ¿no? O Sí, sea sí, 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 sí. no es lo mismo acá que, bueno, pues alguien más llama la atención o tal, y de repente se van para un lado, luego para el otro, y me toca cantar la que todo el mundo quiere que cante y que ya se la saben. O Sí, sea, son canciones nuevas, algunas ya las conocen, otras no. Algunas personas esperan algo de ti en particular. No, yo quiero que cantes la de antes. Y también, pues si estás nervioso, sí. toda la atención está en ti. Exactamente. Y ni modo que, bueno, canto una, bueno, gracias, bye. Sí, Ya sí, me, sí. o sea, No puedo. O sabes que no, diles que no puedo, no, ya me voy, que ahí que me cubran. Pues no, ajá. a Pero y salir sí y a darle. y se te va quitando conforme pasa o sea, el concierto Pues o nada, ha habido uno, así que te sí, puedo hablar de esa pero se experiencia. te fue. Lo que pasó es que empecé a cantar la primera canción y se me quitó Ok. todo. Y ya te sentiste Me sentí chido. bien porque me, porque la gente me estaba transmitiendo que Te que estaba cuidamos, bien. estás Te chido. estamos cuidando, sí. Haz lo que tengas que hacer, ojalá esté bien, pero estamos aquí como dicen los argentinos, en el aguante, ¿no? Ahí Ok. estaban aguantando y me di cuenta enseguida. Y eso me hizo sentir muy relajado, muy tranquilo y confiado. Y ya empecé a cantar y demás. Y cuando me di cuenta, nada, yo con el grupo jamás agarro el micrófono y empiezo a caminar por el escenario. Jamás. Entonces, Ajá. cuando me di cuenta, estaba en un extremo y luego en el otro y luego corriendo y dije, pero Sí, cómo llenas el escenario, o sea, también. ¿cómo empecé a hacer esto? Pues sí, la gente y la música son los que comandan. Y en ese momento, si sigo la intuición y digo, pues sí, es esto, aprovéchalo porque se va a ir. Ok. En vez de decir, no, capaz que no soy, no, yo Sí, no, o si me pues, veo algo, o si me o veo si, algo, si ajá. me veo ridículo, me veo como un payaso, no sé, pues probablemente, pero ya lo sabré, ya lo Ok. sabré. Ajá. Ok. O sea, te ha tocado, o sea, has sentido, estás sintiendo que tienes que como romper con lo que tú mismo percibes de ti, como esto que dices de, a ver, yo siempre estaba parado aquí, ¿no? Y tal, y ahora que te hacen, ahora muévete, ahora tal, no sé, vi en el unplug de los bunkers, que Ujú. estás cantando y de repente como que abres los brazos y tal, o sea, hay cosas tan sencillas como abrir los brazos que para alguien que a lo mejor está acostumbrado a, no, yo siempre tengo las manos, Sí, sí. o sea, se siente incómodo. Mm. Ajá, te sientes con ese reto de ir rompiendo un poco lo que para ti es yo soy y cómo lo vas haciendo. O sea,
conscientemente. Sin duda, creo que parte de este proceso del que te hablaba así más introspectivo es como decir, o sea, puedo explorar algo diferente. Ujú. Sí tengo la suerte de hacerlo, pues hazlo. Y es incómodo, sí, es algo que no, creo que tenemos la fortuna de siempre estar al lado de lo desconocido, ¿no? Del Ujú. misterio y de decir, bueno, pues entro o no le entro. No quiere decir que allá adentro haya cosas peligrosas, las puede haber, Sí, ¿no? Que tiene que ver como la oscuridad de qué pasa si, pero conforme vas entrando, se va iluminando el camino y se va creando uno. Y eso es, es una oportunidad que no, o sea, que a estas alturas no puedo desaprovechar. claro, No claro. puedo desaprovechar. Que, o sea, entiendo cómo lo dices, pero me cuesta también a veces decir, no es lo mismo cuando nadie te conoce y es la primera vez que te ven y Sí, decir, bueno, voy a salir brincando. Nadie dice, ay, él nunca brinca, sí. ¿no? Ya tiene una imagen de ti y de pronto verte en otra faceta y tú ser consciente que la gente te está viendo de otra, o sea, en otra, es lo que a mí me cuesta decirte, como que qué difícil quitarte esa, porque tu imagen de ti a veces está atada a la imagen que otros tienen de ti. ¿No? Eso, pero no sé si te ha servido también un poco el estar aislado o ver a tus hijos crecer y que a lo mejor ellos son muy ellos, o sea, como que te ha ayudado a quitarte Pues esa mira, ahora que lo sensación. dices, me doy cuenta que, o sea, sin duda pienso, bueno, ¿cómo va a pasar o eso? Pero no pienso en, y que probablemente era parte de lo que me impedía, bueno, es que, ¿cómo le voy a, y qué van a pensar si hago, y cómo sería yo si es? Mm. Y ahora, en estos, en esta base, en este terreno así enraizado donde están estas canciones, pues me puedo poner arriba y decir, estoy muy bien. ¿Cómo me veo? No sé. Y si en este video me están diciendo que baile y bailo y entonces esto salió, ¿es una payasada o no? Bueno, ya lo sabré. No, está entretenido, sí. Ajá, y Y ya me sí, ahora, gustó y y me gustó y nada, estoy comunicándome también. Me ujú, di cuenta que la canción es una cosa, pero también mi cuerpo me estaba ayudando, me estaba diciendo, pues puedes comunicarte a partir de esto y me sentí cómodo. No dije, bueno, mientras ya sí, o sea, si se ve ridículo, pues tampoco importa, como lo dije, pero me sentí cómodo y me estoy divirtiendo. Y creo que este, estoy como en una sintonía que no había encontrado antes, ¿no? okey. Pero una sintonía también porque tengo un terreno que no podía yo explorar de alguna manera, ¿no? Yo no puedo en el grupo decirle a Rubén, a ver, con permiso, si quieres pasa de atrás y yo voy a cantar. Y no, pues claro que no, pues no, yo sé cuál es mi papel y eso. Entonces, poder explorar y mucho de lo que también veo ahora que de pronto digo, pues lo he visto 35 años a Rubén adelante, pasársela bien, ¿no? Ajá, Comandar y decir, hago lo que se me da la gana de alguna manera. Nosotros vamos allá atrás ajá. Sí, poniendo así, cachando lo que va cachando y eso poniendo de ahí, y construyendo y tratando de que esté seguro él para que si ujú. está seguro, pues nosotros también y la pasamos bien. Entonces se hace como un círculo. Entonces yo digo, pues si de eso se trata, pues lo voy a interpretar a mi manera y a ver qué sale. Sí. Mm. Okey. Es que con esto que me dijiste me hizo iba a ese otro lado, pero con esto que me dijiste me hizo pensar en o sea, tú ya, entre comillas, padeciste lo que es que el frontman improvise o cambie cosas o tal. Entonces, hoy piensas tú en eso, como decir, oye, si yo de repente se me ocurrió que aquí cambiamos y tal, o sea, como decir, yo ya la sufrí, estar persiguiendo el que Mm. va enfrente o cambiando las cosas, lo piensas en cómo le hago para no causar problemas o entiendes al revés de que, ya entendí que esto, o sea, No, sí, entiendo muchas cosas. O sea, digamos que somos, o quiero pensar que somos conscientes que cuando vas a ver un show, pues realmente a quien acabas viendo es al cantante, ¿no? ajá, Porque es la voz ahí la está y voz y el que está hablando, pues es el que. Entonces, nosotros, pienso como grupo, ujú, en general, sabemos que así es y eso es una norma. sí. Hay, creo que, grupos que lo entienden mejor que otros y a partir de eso también se puede dar una mejor comunicación y puedes permanecer sabiendo cuál es tu papel. Pero cuando estás ahí y de pronto la gente, que es lo que me pasó, te está viendo todo el tiempo, estás cantando, dices, ay, no, eres el comandante de lo que está pasando ahí y eso es mucha responsabilidad. Okey. Y esa energía la tienes que canalizar y me di cuenta me doy cuenta
ya lo sabía de alguna manera. He tenido la oportunidad con el grupo de pronto salir y cantar algo Ujú. y sentir lo que pasa cuando la gente canta y tú estás ahí y te sintonizas y ya no sé si estoy cantando yo, si son ellos, si es, Ajá. la canción es de ellos, es del grupo, es mía, no importa, no importa, es como un proceso Un que, trance, una que cosa. justifica esto, que se convierte en una especie de ceremonia, un ritual Ujú. que va más allá de vengo a ver un show, vengo a presentar un show. Es nada más un momento donde todos están en sintonía, en sincronía y compartiendo algo que energéticamente va más allá de lo que es la música nada más. Cuando eso pasa, le pasa por lo general en mucho mayor magnitud al que está cantando. Sí, sí, sí. Yo lo disfruto desde atrás y yo bailo y hago lo que me toca hacer, toco, etcétera, pero estar cantando y estar así de cerca es mucho. Entonces, tienes que asumir que eso es lo que pasa, ¿no? Y estoy viendo que el camino me está presentando, pues, ese reto y esa oportunidad, reiteraré, de explorar algo que va para allá, pero que, estoy dispuesto a atravesarlo y a disfrutarlo, ¿no? Ok, expectativas. Háblame de tus expectativas ahora Mm, y también tomando en cuenta que estás trabajando con un sello discográfico relativamente sí. nuevo, una persona que ya conocías el sello, pero, o Mm, sea, que también migró y mm, es un poco también nuevo para todos estos mm, procesos. ¿Cómo ha sido para ti? Y también lo menciono porque específicamente la canción de Princesa, por ejemplo, ujú, es una canción compleja en cuanto que parecen dos canciones en una, ¿no? O sí. sea, empiezas hacia un lado y de repente, cambió hasta el ritmo, cambió Mm, el estilo, que a lo mejor en un sello o en otro momento te hubieran dicho, no, mejor pártela en dos, esto es una canción, esto es otra canción, o tal. O sea, en ese caso, ¿cómo ha sido para ti o la expectativa, tanto tuya como de este nuevo equipo de trabajo, esta nueva forma de ver la vida? ¿Qué quieres lograr ahora o como qué esperas? Y si esperan pues, de ti también algo. ya, pues, sin duda espero que, o sea, creo que de alguna manera, ahora regresaré, pero ya medio resumí un poco lo que, ¿no? Que es, pues, estar en el presente Ujú, y que pase lo que tenga que pasar a partir de acompañar, de seguir, construir estas canciones y también yo comandarlas, ¿no? O ujú, sea, ujú, adquirir la responsabilidad de que no, pues sí, no, sí, pero ¿qué vas a hacer con ellas ujú. y cómo las voy a presentar? Pero, y en ese sentido he tratado y de lo que hablas, de encontrar un equipo que pueda tener una perspectiva que ayude a, a darle algo que pueda crecer, Ok. que pueda exponerse de tal forma que encuentre un camino y que resuene con lo que tenga que resonar, con quien tenga que resonar. Em, Encontré con un amigo con el que trabajó mucho tiempo en una disquera donde el grupo estuvo muchos años y le ofrecieron comandar este proyecto de compañía, que es una compañía coreana que se llama Hive, que Ujú. son como una compañía de la industria de la música que más allá de distribuir discos, produce y demás, y en esencia el K-pop, es una compañía coreana y que empezaron a abrir, pues, en diferentes países, este, representación de ellas para llevar sus proyectos, pero también para empezar a desarrollar cosas locales. Y, y con esta persona, con Fernando, pues hemos tenido yo he tenido una buena relación y encontramos que estamos de alguna manera también como explorando algo conocido, desconocido Ajá. y armó un equipo interesante y dije, pues es como parte de la aventura para mí también encontrar algo que en lo que estemos tratando de hacer algo diferente Ajá. desde un lugar común, pero que llevará, si confiamos, a algún lugar que, que espero tenga la resonancia y el alcance que le toque, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que quisiera que resuene y que me dé la oportunidad de seguir paralelamente al grupo construyendo esto, desarrollando, compartiendo y que eso dé lo que tenga que dar, ¿no? Buenísimo. Meme, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Lo hayas seguido o no? Buena pregunta, porque pienso que la gente con la que hemos estado rodeadas en general ha sido siempre muy sensible a la forma en la que desde el grupo o desde lo individual nos relacionamos y han sido gente siempre que nos ha dado buenos consejos. Eh,
pero no sé, recuerdo, no sé si buenos consejos, pero digo malos consejos, pero recuerdo, nosotros sacamos el primer disco, llevábamos pues de 89, no, como casi 3 años, o Ujú. 3 años prácticamente, de no tener nada con ningún sello ni nada, ¿no? Entonces, había toda esta movida donde no existía el internet, ¿no? No existía Entonces, toda la música que se escuchaba era por cassettes de shows piratas, digamos. Ujú, ujú. Cuando, para aquellos que no conocen y que habrán oído los cassettes, era como se movía la música. Nosotros no teníamos disco. Y entonces todo era muy, como se decía en ese momento, muy under, ¿no? Ujú. Y eran grabaciones de tocadas o, o de boca en boca o de ir a ver a los grupos en directo y qué sé yo. Entonces era toda esa movida. Cuando salió el primer disco, y la compañía de discos nos dijo, vamos a hacer, este es el plan de promoción y esto, y nos llevaron a hacer todos los programas de televisión, de Televisa y Ujú. de radios y todo eso, hicimos, y nos llevaron a hacer uno en Acapulco, donde nos pidieron hacer como una representación de el sencillo era Rarotonga, ¿no? Ajá. En ese momento. Entonces hicieron un musical, o habían planeado un musical, donde en la playa hicieron un foro, un set, donde nosotros íbamos nos iban a disfrazar como de caníbales. Okey. Nada, nos iban a O sea, maquillar, a era parte pintar, del programa, de aparte los del invitamos programa. y quiero que hagan este sketch, haz de Ese, cuenta. ese sketch. Van a hacer la canción, era como el video de la canción Ajá. de ese programa, y a pintar así, y todo. Aparte todo, todo incorrecto, así, todo mal, nos iban a pintar así todos de morenos y como con unas ropas, y en teoría entonces pues nos iban a como a cocinar en un lugar y nos iban a comer, o sea, no, un desastre. Y entonces nos dijeron, no, es que es muy buena idea, porque entonces la gente y eso, y les va a gustar al público y a la audiencia, y no, tal, y eso. Y pues nosotros estábamos con la disposición de entrarle a todo, Ajá. pero había cosas que sí no eran buenas ideas, ¿no? Y que sí reconocíamos y que dijimos, pues, ¿sabes qué? Ser un No, mal consejo, decirles: sí, no, ¿cómo, "Háganlo". cómo, cómo? Entonces, nosotros fuimos con la gente que nos llevaba y le dijimos, ¿sabes qué? No, no podemos hacer esto, pero ¿cómo le vamos a decir si es un programa especial de Televisa y ya hicieron todo y gastaron dinero? Pues sí, pero no podemos, no, pero no, es que va a ser un problema. Y la compañía de discos dije, no, sí, pero ¿por qué no nos dijeron? ¿Por qué nos pidieron nuestra opinión? No, ya está, llegamos y nos dijeron, pasen aquí a maquillarse. Y ya cuando sacaron, no, aquí está su ropa y se la va a poner, y así de, ¿cómo, no, no saben qué? Dijimos, no, 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 pues no, o No. sea, podemos hacer ciertas cosas y de pronto, y a lo que iba es que mucha gente en ese momento nos dijo, no, ya se vendieron y salen en estos programas. Y yo, pues sí, no, o sea, la música que hacemos, estamos tratando de que encuentre el espacio para que llegue a más personas, porque Ujú. la música, y mucha gente se puso celosa y qué sé yo, y de pronto habrá cosas que sí habremos transgredido, que tal vez ahora si lo volviésemos a hacer, por ahí no Ujú. lo hacíamos, pero em, pero había ciertas cosas que no, que eran buenas ideas para algunos y nosotros dijimos, esta es una... Okey, o sea, sí No, pintaban la aquí raya sí, de: no, "Esto sí, aquí, ya aquí no". sí no, porque entonces sí que no, aquí ya somos payasos, ¿no? Okey. No, y la música es una cosa y demás, pero para nada. Y ya ahora que vi el video de Rarotonga, ¿no? Donde estamos maquillados y hacemos ciertos personajes y digo, sí, pero era otra manera, ¿no? Fue nuestra traducción de acercarnos al cómic original y qué sé yo, pero esto sí ya pasó de la raya. Nada, me acordé de esto como No, una está de las buenísimo, cosas, sí. pero y te preocupaba en ese entonces el decir que no a estas cosas de: "A ver, les conseguimos esta gira de medios, tal". Y les preocupaba un poco el decir: "No lo vamos a hacer", y las amenazas o el típico de: "No, te vas a meter en pedos, ya no te vamos a apoyar", tal. Pues sí, recuerdo que sí dijeron, bueno, es que esto puede ser que en el futuro ya no, o sea, pues sí, ni modo. O sea, hay una cosa que la integridad siempre tratamos de mantenerla íntegra, valga la redundancia, Ajá. eh, eh, para poder seguir siendo lo que éramos, lo que somos y espero lo que seguiremos siendo, ¿no? Y en ese camino, pues sí, ha habido tropezones, pero en general, me parece, a mí también me ha enseñado que ahora pues hay cosas que no puedo, que no son negociables, ¿no? Y creo que tu creación, si tú estás convencido de qué es lo que te gusta y cómo te gustaría presentarlo, pues es lo más importante. Okey, ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? Pues mira, como ejemplifiqué hace rato, ¿no? Cosas que de pronto Gustavo nos ha dicho,
no es... mm, Ustedes hicieron el re, muy bien, sí, todo eso, pero en este momento no son lo que ustedes están pensando que son. Ok. No son lo que ustedes esperan que van a hacer tal vez con esto, en mi opinión. Y poder haberlo procesado, asimilado y respetado, yo creo que fue un acierto así también de la entidad, del grupo. Y estar siempre dispuestos a qué puede pasar. Ok. Aunque seas quien seas, que alguien puede llegar y te dice, no, pues esto no, ¿no? Y si confías en esa persona, tendrás que tener un respeto y poder gestionarlo de la manera en la que creas que va a ser mejor para ti, para el proyecto. Perfecto. Libro, película, documental o serie, no tienen que ser todas, pero que sí o sí haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o de entender la vida. No me acuerdo el completo del título, pero recuerdo que haber leído de Murakami El pájaro, que Ujú. empieza el título, el pájaro, que tal, me abrió así como una posibilidad de entender que no todo, que no todo tiene que ser como uno lo imagina, ¿no? Que la imaginación es muy amplia. Por ejemplo, otro que me encanta es 2666 de Bolaño. Este, por el estilo, que dices, esto no tiene sentido, lo relacionaría, por ejemplo, con ay, como con películas de David Lynch, Ok. ¿no? Que esta cuestión que dices, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Mulholland Drive, que de pronto dices, ¿de qué se trata? Me repite la pregunta, Ujú, ujú. pero que te deja reflexionando al respecto pues no todo tiene que tener sentido. Solo es una intención de algo, es seguirte por lo que sientes que puede relacionarse con esto y de pronto termina y te da la oportunidad de que tú tengas una interpretación, Ok. ¿no? Y que no sea muy específico. Serie, pues, no sé, Los Sopranos, Ok. este, ¿y qué otra cosa? No, Ah, documental, serie, o sea, pero no que tuvieras que decirme uno de cada uno, pero ya, si ya. había alguno que Sí, dijeras, esto marcó antes y un después. sí, sí, bueno, como serie siempre, y yo creo que es lugar común, pero sigo siempre reflexionando acerca de esta serie de Los Sopranos, cómo hicieron que te enamoraras de un criminal, Ujú, ¿no? ujú, ujú. ¿Qué es lo que me pasó? Y que yo creo y que estás en esa dualidad pero si este tipo es perverso, pero también, ¿porque es más fuerte que él? Porque en el fondo es un buen tipo, pero es un mal tipo. Entonces, creo que entender que la vida es así, y que hay que vivir en esa complejidad, en esa Ok. paradoja de cosas, ¿no? No de lo bueno, no de que si eres un criminal o no, ¿no? Si de pronto, no todo tiene que ser todo el tiempo bien, todo el tiempo, sino que tienes que negociar siempre entre y el grupo para mí es un ejemplo de eso, ¿no? La erosión y la tensión que se puede generar, el caos que puede haber, es lo que da pie a la luminosidad, ¿no? Y, Ok. y a la oportunidad de ingeniar para resolver algo que de pronto parece complicado. Pero es gracias a eso, porque cuando las cosas están todas en orden, todo está cómodo y demás, no tienes recursos para poder confrontarlo y crear algo. Ok. Mm. Última pregunta, Meme. Eh, Hoy vives una vida poco convencional, ¿no? Y has hecho tu propio camino para llegar a donde estás. Durante ese camino, ¿cuáles serían 3 principios que hayas seguido y que digas: "Es que yo me mantuve firme en estas, al menos estas 3 cosas, que gracias a eso hoy estoy donde estoy"? ¿Cuáles serían esos 3 principios o aprendizajes o Mira, no sé si caminos? serán tres o iré tal vez diciendo, o por ahí es uno, pero por ejemplo, uno de ellos es que ahora que lo veo, nosotros cuando se formó el grupo estábamos estudiando en la universidad. Ujú. Y creo que el que hayamos estado en un tipo de formación que tal vez está relacionada directa o indirectamente en algunas de las carreras que estaban sucediendo o no a lo que hicimos, mm, nos dio algo que estoy seguro se ve reflejado al menos en la forma en la que hemos hecho nuestro proceso. Em, es decir, tal vez todos podíamos haber estudiado música o haber estudiado arte o qué sé yo, de alguna manera, unos más menos, eh, pero el haber estado en un proceso de trabajo, de estudio, creo que se tradujo bien
Y que tampoco estoy diciendo que tenga que ser así, ¿no? Pero de pronto yo digo, ¿por qué si, o sea, si todos veníamos de carreras que ya estamos a punto de terminar Sí, sí, y no sí. las terminamos, ¿por qué acabamos haciendo esto? Y si no, en mi caso, yo puedo decir, no, yo Electrónica, ¿no? estudié ingeniería electrónica, no tiene nada que ver. Y yo digo, bueno, no lo sé, pero sí veo que hay algo en los procesos de tal vez como yo me acerqué a trabajar, ¿no? O a reflexionar acerca de lo que estaba haciendo, que sí, tal vez aprendí, ¿no? De algunos buenos maestros. Yo me acuerdo que tuve un profesor en la universidad que me daba una materia que se llama Ingeniería Económica Ok. y que llegó la primera clase y cuando entré a la clase, porque aparte era una clase del 7 a 9 de la mañana, entonces llegué y a las 7, o sea, ya estaba él ahí sentado y en el pizarrón había puesto hasta arriba qué era lo que iba a ocurrir en todo el semestre, Sí. cómo estaba dividido y luego qué era lo que iba a ocurrir ese día, esa primera clase. Y lo primero que dijo, ya cuando entramos todos, dijo, ok, listo, están todos. Pasaron como 20 minutos, media hora. Dijo, ¿estamos todos? Sí, ok, listo. Cerró la puerta y dijo, ok, estamos bien. Dijo, lo primero, la próxima clase a las 7:05 la puerta va a estar cerrada. Nadie va a poder entrar después de esa hora. Yo, cuando me inscribí aquí a dar esta clase, me dijeron, este es el horario, ok, este es el horario. Me dijeron 7 a 9, entonces yo de 7 a 9, los martes y los jueves, o no recuerdo cuándo era, o lunes y miércoles, voy a estar aquí, porque ese es mi compromiso con la escuela y con ustedes. El que no llegue a las 7:05 no va a poder entrar a mi clase. Todos los días van a ver qué es lo que vamos a ver aquí. Cuando ustedes entren, ya va a estar aquí apuntado qué vamos a ver. Y así va a ser hasta que cubramos esto que ustedes van a copiar ahora, dónde vamos a llegar. Listo. Y empezó. Pum. Llegamos a la siguiente clase. Me acuerdo perfecto. Yo dije, bueno, pues, total, llegué. Aparte, yo venía de más o menos lejos. Entonces, todos los días salía más temprano para no encontrar el tráfico y llegaba siempre antes de las 7. Y cuando llegué a la siguiente clase, me acuerdo que llegamos, estábamos bastantes ya en el salón. Y de pronto venía un cuate y así volteó, estaba sentado, ok, 7:05, se paró y cerró la puerta. ¡Pah! Y a un cuate pues, prácticamente se la cerró en las narices. Y el cuate, no, ya, le dijo, no, llegaste tarde, chao. Y luego llegaron otros, no, es que llegaron, no, ya, chao. Y empezó la clase y dijo, esto, tal, tal, tal. Y así como lo había puesto, terminaba la clase, todas las clases, todas las clases. La tercera clase, a las 7 estábamos todos sentados. Ok. Y conforme pasó el curso, terminamos todo eso y no me acuerdo mucho de qué Ajá. iba el curso, más o menos, pero me acuerdo muy bien cómo manejó y cómo gestionó las clases, cómo nos involucró en lo que estaba enseñando, cómo todo era un aprendizaje del temario, pero también con sentido del humor, siempre relacionado a algunas anécdotas, etcétera, a la vida práctica y demás. Y nada, entonces creo que en el camino siempre te vas a encontrar con buenos maestros en lo que estés haciendo. Y no sé por qué, de dónde Sí, vine. porque te contaba de uno de los principios y me decías que uno importante fue que el que estuvieran en un proceso de educación Sí, formal sí, claro. les sirvió. Entonces, exactamente, a mí me acuerdo de este maestro como de algunos otros, pero que yo tuve la suerte de encontrarme esto y que ahora veo y que no sé si puede ser jamás, no Tan soy así puntual, tan, así tan que puntual, tan ordenado ni nada, pero sí hubo cosas que aprendí de eso y probablemente así como ahí aprendí en la calle, digamos, jugando en la calle con mis amigos, todo eso. Entonces, no sé, creo que el asunto es poder en algún momento dado identificar con qué es lo que resuenas en cualquier quehacer de lo que estés haciendo a cualquier edad y que puede también mutar y ser de pronto encontrarte en otro lugar y aprovecharlo, ¿no? A veces toma tiempo. A mí me, ok. to- a mí me tomó tiempo. No quiere decir que yo haya llegado, sino todo lo contrario, pero estoy descubriendo algo que me entusiasma y que eso, quiero seguir teniendo esa oportunidad. Ok. Mm, ¿Listo? Lo cuando digas, sí. Gracias. Sí, no, Muchas gracias. gracias, ¿eh? Eso, no, hombre, gracias a ti.